Te habíamos preguntado que nos hicieras una selección de películas sobre la temática viaje del tiempo o bucles temporales. Entonces, a que a todo el mundo le viene a la cabeza cuando hablamos de bucle temporal es, como no, Atrapado en el tiempo. Rita, Sí. estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. El día de la marmota, hoy. Muy bien, pero termina el chiste. No, en serio, esta es la tercera vez. Es como si ayer no hubiera sucedido. Intento estrujarme el cerebro, pero no consigo imaginar por qué te has de inventar algo así. No lo estoy inventando, te estoy pidiendo ayuda. De acuerdo, ¿qué crees que puedo hacer? No lo sé. Tú eres la productora, piensa en algo. Bueno, este Atrapado en el tiempo, Helio Castro, este Día de la Marmota. ¿Qué me puedes contar del Día de la Marmota? Bueno, es una película de los 90 y la verdad es que se estrenó yo creo que un poco de tapadilla, así. No se confiaba mucho en ella, pero luego se ha ido convirtiendo con el tiempo, pues eso, pues en una película clave, ¿no? Una película de culto. Y es la típica película del bucle temporal, es decir, de un personaje que va repitiendo día a día, más o menos lo mismo que hace y no puede salir de ese bucle, ¿no? Protagonizada por Bill Murray, por Andy McDowell y dirigida por Harold Ramis. Y yo creo que además de presentarnos esta situación tan angustiante o angustiosa y tan divertida, pues también yo creo que refleja un poco lo que es la vida para la mayoría de los seres humanos. Es decir, todas las personas más o menos vamos repitiendo ese mismo día muchas veces a lo largo de nuestra vida. Es decir, nos levantamos a una determinada hora para ir a trabajar, no escuchamos la canción de Cher porque, bueno, sería ya demasiado, pero sí ponemos un radio despertador o oímos las noticias, nos levantamos, vamos al baño más o menos a la misma hora, cogemos el autobús o el metro, vamos a nuestro punto de trabajo o el coche y día a día vamos repitiendo más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Cosa que es alienante, ¿no? Es que la película, como dices, tiene un argumento que podría parecer una chorrada, ¿no? Un presentador del tiempo, un meteorólogo, se va al pueblo de Pensilvania donde se saca la marmota y determina cuándo ha terminado el invierno, cuándo va a terminar. En realidad el argumento, pues, no pasa de ser una anécdota. Si no fuera por la metáfora que eso supone del Día de la Marmota, como bien cuentas, de la vida de casi todos nosotros. Claro, y luego que ese hecho le enseña a vivir, ¿no? Él es un personaje despreciable absolutamente, pero sin embargo, repitiendo ese día sin fin una y otra vez, pues va convirtiéndose poco a poco en, digamos, en un ser humano aceptable, digámoslo así, ¿no? Al principio, pues ve todas las posibilidades divertidas y no divertidas, legales o alegales que tiene repetir ese mismo día, pero luego, pues va haciendo una serie de cosas que, como hacemos todos también en nuestra vida diaria, ¿no? Cotidiana, pues aprendemos a hacer determinadas cosas, nos matriculamos en un curso, en fin, hacemos cualquier cosa para ser mejores o mejores personas y no caer en la monotonía. Venga, otra clasicazo que cita un montón de gente. Claro, el 5 de noviembre de 1955. No lo entiendo. ¿Qué ocurrió? Ese fue el día que inventé el viaje en el tiempo. Lo recuerdo como si fuese ahora. Yo estaba de pie sobre el váter colgando un reloj. Me caí y me golpeé la cabeza con el lavabo. Cuando me recobré tuve una revelación. Una visión, una imagen en mi mente, una imagen de esto. Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles. El condensador de flujo. Venga, el famoso viaje en el tiempo, el famoso regreso al futuro, un título que es una genialidad. No se puede regresar al futuro, se regresaría al pasado. Y como digo, es uno de los aciertos de esta película, que es de la que todo el mundo habla cuando hablamos de viajes temporales. Claro, y es la típica máquina del tiempo, ¿no? Que lo hemos visto también en muchísimas películas y está basada además en una novela de H.G. Wells, ¿no? De la máquina del tiempo, ¿no? De ir al pasado mediante un artefacto que se construye y nos hace eso, visitar pues tiempos pasados, ¿no? Y aquí pues que lo hacen en un DeLorean, en un coche, ¿no? Y además está la mítica frase que dice Michael J. Fox: ¿me vas a decir que has hecho una máquina del futuro en un DeLorean? Y dice Doc, pues sí, hay que hacer
hacer una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con clase, no? No, la verdad es que es una película de aventuras encantadora, de los 80, bueno, pues quienes vivimos aquella época, pues claro, no podemos olvidarnos de esta película en concreto, y tampoco, aunque sean un poquito inferiores en calidad, de las dos secuelas que hubo, ¿no? Y lo que dices tú es viajar al pasado, pero también regresar al tiempo presente en el que vive el personaje de Michael J. Fox, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí, que es una película encantadora y además nos da para esa paradoja que tienen los viajes en el tiempo. ¿Podemos modificar algo del pasado o no? Y si lo modificamos, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Eso es. Vale, luego hay una... ¿No naceríamos? Hay una, Elio, que has elegido, bueno, todas las has elegido tú, pero esta, por ejemplo, yo no la tengo en mente, que es Una cuestión de tiempo. Sin embargo, es del director de Love Actually, que es una película que también vemos todas las Navidades. Que los hombres de la familia pueden viajar en el tiempo. Para ser exactos, retroceder en el tiempo. No podemos viajar al futuro. Supongo que se trata de una broma. De verdad que no es una broma. Entonces, tú y el abuelo y sus hermanos, ¿todos podíais viajar en el tiempo? Por supuesto. ¿Y aún lo haces? ¿Por qué has elegido esta película, Una cuestión de tiempo, Elio, de Richard Curtis? Sí, a mí me parece una película encantadora, entrañable, porque plantea el viaje hacia el pasado, pero no hacia un pasado lejano, ¿no? Te plantea hacer un viaje al pasado, pues eso, de horas o de medias horas o de minutos para rectificar alguna cosa que te ha salido mal, ¿no? En concreto, pues haber conocido, por ejemplo, en el caso de la película, a una chica que te gusta, has metido la pata, nada más conocerla y entonces, pues bueno, decides pasar, pues eso, a viajar hacia el pasado, unos 20 minutos, volver a conocerla y rectificar aquello que pues le ha sentado mal o que no has estado tan acertado, ¿no? Sí. Y luego tiene una relación paterno-filial que a mí me encanta, ¿no? Y tiene un final de la película, un viaje en el tiempo para volver a jugar con su padre que me parece maravillosa. Vale, pues apuntamos esta, Una cuestión de tiempo de Richard Curtis, te decía que es el director de Love Actually, una peli esa también muy sí. En bucle. Vale, luego querías hablar de una película sobre bucles temporales que te impactó mucho a nivel personal, que es El final de la cuenta atrás. Cuéntame por qué y luego escuchamos un fragmento. Pues El final de la cuenta atrás es una película que cuenta pues un portaaviones del ejército americano ya en los 80 que cae en una especie de agujero negro temporal y aparece el día pues 9 de diciembre de 1941 cuando Estados Unidos va a ser atacado por los japoneses, la base americana de Pearl Harbor. Y entonces ahí lo que se plantean es qué hacer. El portaaviones moderno puede impedir que se produzca el desastre de Pearl Harbor. Pero claro, volvemos una vez más a la paradoja temporal, ¿no? Si modificamos el pasado, ¿qué va a pasar en el futuro? También modificaríamos el futuro. Algo que veíamos también en el Ministerio del Tiempo, en la serie española, también, ¿no? Sí, y que está saliendo, que está saliendo todo el rato en la entrevista, excepto en Atrapado en el Tiempo, que es, pero tanto en Regreso al Futuro como en Una cuestión de tiempo, es si pudiéramos rectificar el pasado, ¿qué pasaría? Claro, pues es que lo modificaría absolutamente todo. Podría ser, como decían en Regreso al Futuro, una superparadoja, ¿no? Y no, acabaríamos no naciendo, incluso a lo mejor no naciendo nuestros propios padres, ¿no? O sea, sería terrible. Entonces, pero claro, cuando te planteas los viajes en el tiempo, esto queda ahí. Algo que, por ejemplo, en el cine ha resuelto bastante bien Quentin Tarantino en películas como Malditos Bastardos o Érase una vez en Hollywood, al que no le da ninguna importancia el pasado y lo modifica absolutamente en el cine, ¿no? Sí, pero no suele tener pudor para nada, Tarantino, no, claro, ¿no? O sea, no se corta un pelo en general. Y esta película, Al final de la cuenta atrás, que no es una gran película, a mí, cuando la vi de joven, pues me causó una impresión bastante grande. Es una película protagonizada por Kirk Douglas y Martin Sheen, y dio pie a encendidas discusiones precisamente de si los viajes en el tiempo podían modificar la historia, no la podían modificar, en fin, todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Vamos a escuchar un fragmentito. Bien, por alguna razón quiere que creamos que hemos vuelto a 1941. ¿Quién podrá ser? Los rusos. Quizá parapsicología. Perdone, capitán, pero también tenemos que considerar otra alternativa posible. ¿Cuál? La posibilidad de que lo que está pasando sea real. Eso es ridículo. Quizá. Pero la evidencia es muy grande.
No debemos rechazar una explicación simplemente porque no nos guste. ¿Pero cómo iba a ser eso posible, señor Lasky? ¿Es usted capaz de explicarlo? No, señor, no puedo. Pero todos sabemos que es posible el movimiento a través del tiempo. Einstein lo demostró. En teoría. En teoría. Así que lo único que tenemos que hacer es encontrarnos con una buena tormenta y ratificar las teorías. Aquí estamos escuchando esto que comentabas, ¿no? Ese debate en el que, bueno, esto no es un debate, sino una conversación que da para el debate. ¿Qué pasa si somos capaces o si alguien es capaz de llevarnos a otro momento en la historia? Vale, y luego para terminar, nos dices que el rey del uso de los viajes en el tiempo es Christopher Nolan. Desde luego, el último ejemplo lo tenemos en Oppenheimer, pero podríamos haber mencionado Tenet, pero tú te quieres quedar con Interestelar. Está totalmente destruido. No tenemos suficiente soporte vital para regresar a la Tierra, pero podemos intentar llegar al planeta de Edmunds. Pero ¿y el combustible? No es suficiente, pero tengo un plan. Dejaremos que Gargantúa con su tirón nos acerque a su horizonte. Y con una maniobra de asistencia gravitatoria propulsada saldremos lanzados hacia el planeta de Edmunds. ¿Manualmente? Para eso estoy aquí. Voy a hacer que entremos en la órbita crítica. ¿Y qué pasa con el desfase temporal? Creo que no tenemos tiempo de preocuparnos por la relatividad, doctora Brand. A ver, Nolan es un maestro, Helio Castro, por muchas cosas, sobre todo porque no solo por su cerebro científico, que hace que el espectador se lo crea todo, o que todo lo que está viendo parece que tiene una base científica, sino por cómo lo recrean imágenes, ¿no? Claro, y en esta película la verdad es que es de matrícula de honor, ¿no? Porque para entenderla absolutamente hay que estar muy puesto en cuestiones físicas y en todos los elementos que maneja, ¿no? Como los agujeros de gusano y de cómo se puede penetrar a través de ellos y entrar en una nueva dimensión del espacio, del tiempo. A mí me resulta una película fascinante, pero muy compleja. Yo confieso que no la acabé de entender absolutamente del todo y cada vez que la veo o la vuelvo a ver en parte, pues tampoco la acabo de entender. La acabas de entender, pero claro, es tan bonita lo que pasa con también Oppenheimer, que claro, aunque no entiendas la parte científica, te la crees, porque como está visualmente creada de una forma tan maravillosa, pues parece que tiene que ser así. Claro, te da pie además a leer cosas sobre los viajes temporales, los viajes a través del espacio, ¿no? Y aquí, pues eso es lo que plantea, bueno, pues la Tierra está a punto de sufrir un colapso y entonces se envía a una serie de astronautas a través de un agujero de estos de gusano para que encuentren un planeta que sea habitable. Y luego, a través de esta historia, pues hay un viaje temporal de tal manera que aquellos astronautas que han ido, pues, hacia el espacio, pues no envejecen tanto como la gente que se queda en la Tierra o que posteriormente viaja, ¿no? Y ahí es donde están estos viajes temporales y toda la teoría de la relatividad, ¿no? Espacial. Bueno, Helio Castro, lo dicho, lo nuestro es un reencuentro en la radio. Te agradezco mucho que te hayas asomado para dejarnos estas pelis, porque bueno, por ejemplo, a mí el final de la cuenta atrás, yo eso no sé si la he visto, yo creo que no. Y entonces de repente me la apunto. Luego una cuestión de tiempo, de la que hablabas también, que tiene que ver con la posibilidad de cambiar el pasado y imaginar qué podría ocurrir, también me la apunto. Las demás es que más o menos se las tenía fichadas. Pero bueno, que es un gusto tenerte aquí, Helio. Un gusto para mí volver a hablar contigo. Que tengas unas felices fiestas. Igualmente, Mara. Un beso, feliz cine. Adiós, chao. Adiós.